2 de Juan. 2:13 al 22. Aleluya. Antes de que se me vayan las hermanas, a las hermanas que están dirigiendo, les voy a pedir que me esperen 5 minutitos después del culto. Voy a platicar tantito con ustedes. 5 minutitos después del culto, las hermanas que están dirigiendo se quedan, por favor. Son rapidito. Ok. Lo tenemos, Juan 2, del 13 al 22. ¿Sí? Dice la palabra de la siguiente manera: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Quiero que note ese detalle. Estaba cerca la Pascua. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién? A los que vendían palomas. ¿Sí? Entonces, se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Sí? Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pueden sentarse, mis hermanos. La historia del templo de Jerusalén, hermanos, es una historia muy antigua, tan antigua casi como el mismo pueblo de Israel. Comienza en el desierto de Sinaí, cuando Dios le ordena a Moisés que construya un tabernáculo y le muestra un modelo en el monte y le dice: guárdate, cuídate de hacerlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Era una especie de templo portátil, era una tienda de campaña, por decirlo de alguna manera, hecho con pieles de diferentes animales, con telas diferentes también y con diferentes metales. Este templo se montaba y se desmontaba conforme las jornadas del pueblo de Israel, conforme avanzaban, o cuando avanzaban, cuando la nube se levantaba, entonces era tiempo de levantar el campamento, se levantaba el tabernáculo y los grupos de levitas, que había diferentes grupos, los llevaban sobre sus hombros. ¿Sí? Cuando conquistaron la tierra, ya en la tierra prometida, el tabernáculo se posó en la tierra de Sinaí, en la ciudad de Silo. Ahí estuvo por mucho tiempo, en la ciudad de Silo. Luego David transporta el arca de Dios a Jerusalén, y ahí en Jerusalén le es edificada la casa a Dios por el rey Salomón. Salomón construye el templo, un templo esplendoroso, un templo con mucha riqueza, con accesorios de oro, de bronce, de plata, y era un templo hermoso, pero este templo fue destruido por Nabucodonosor después de que Israel fue llevado en cautiverio. Resulta de que Nabucodonosor había puesto un rey, un gobernante sobre Israel, el rey Sedequías. Pero Sedequías se rebela contra Nabucodonosor, y Nabucodonosor viene y lleva cautivo a todo el pueblo, a toda la nación de Judá, excepto a los más pobres, los dejó ahí para que
trabajaran la tierra, para que cultivaran y la tierra no quedara infructuosa. Pero Nabucodonosor se lleva a los príncipes, se lleva a los gobernantes, se lleva a la gente pudiente de Israel, se los lleva cautivos, de Judá, mejor dicho. Israel ya había sido conquistado 166 años antes. El caso es de que el templo es destruido y queda en ruinas por 70 años, hasta que Dios se acuerda de su pueblo y los trae del cautiverio a su tierra otra vez. Y bajo la dirección de Zorobabel, Ageo, Zacarías y otras personas que venían con ellos, logran reconstruir el templo de Jerusalén. Pero había un clamor, un dejo de tristeza en el pueblo, porque veían que el templo no tenía aquel esplendor con el que había sido construido al principio. No había accesos de oro, no había todo lo que Salomón había puesto en el templo, pues no se comparaba con lo que ahora ellos tenían, para nada. Entonces se levanta un profeta llamado Ageo, y él profetiza lo que acabamos de cantar ahorita: la gloria postrera será mayor que la primera. Y ellos se alentaron al oír esa profecía, porque veían su templo que no era ni la sombra de lo que había sido destruido, y esta profecía vino a alegrar el corazón. Pero esta profecía, hermanos, la profecía completa dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que la primera parte de la profecía se cumplió cuando Jesucristo entra en el templo por primera vez. Ahí se cumple la profecía, la primera parte de la profecía: la gloria postrera será mayor que la primera. Cuando el Señor Jesucristo entra al templo, y entonces la gloria de Dios en la persona de Jesús entró por completo al templo. Antes solamente había un fuego, una nube de fuego que estaba ahí en el tabernáculo. Ahora era la presencia de Dios mismo, que había descendido a los hombres en la persona de Jesús. Pero luego tenemos este episodio en el que la gloria postrera, o la gloria que había venido al templo, estaba siendo cambiada, estaba siendo menospreciada, despreciada. Tenemos este episodio en la vida de Jesús, cuando lleva a cabo la purificación de la casa de Dios. Hoy quiero que meditemos un poquito en esto, la purificación del templo. El mensaje de hoy, si algún título le ponemos, sería: Jesús purifica el templo, o la purificación del templo de Cristo. Al igual que aquella ocasión, hermanos, es necesario que hoy el templo de Jesucristo, el templo de Dios, sea purificado. Y quiero que, pensando en esto, veamos algunas razones por las que el templo de Jerusalén tuvo que ser purificado, tuvo que ser limpiado. Y quiero que meditemos en esto un poquito. En primer lugar, hermanos, la primera razón para purificar el templo de Jerusalén fue porque se había perdido el verdadero sentido, el verdadero propósito del templo. Versículo 16 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Aquí hay dos cosas claves, hermanos, dos palabritas claves. La primera es palomas, y la segunda palabra clave sería mercado. Mercado, yo creo que sí lo entendemos, ¿no? Era un tianguis ahí el templo, hermanos. La Biblia nos enseña, y la historia nos enseña, que el pueblo de Israel tenía que venir al templo a las fiestas solemnes. Una de las fiestas solemnes era precisamente la Pascua, y la palabra dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Quiere decir que en el templo estaba así de gente, hermanos. Ahora de repente aquí el 16 de septiembre, el 15 de septiembre, sí, en la noche, en el centro, ya como se pone así, hagan de cuenta. Era un ir y venir de personas, era un ir y venir de gente en toda la ciudad de Jerusalén.
pero el punto de atracción era el templo. Así que el templo estaba lleno de gente, atiborrado de gente por la fiesta solemne que venía, que era la Pascua. Pero se había perdido ese sentido de adoración. Era un tianguis la casa de Dios. Y fíjense lo que dice la palabra en Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pregunto, ¿se puede orar en un tianguis? ¿Se puede adorar en un tianguis? A lo mejor usted puede ir con una guitarra y ponerse a cantar alabanzas a Dios y predicar en el tianguis, pero pregunto, ¿a quién le va a hacer caso en el tianguis? Ahora, aquí estamos hablando, hermanos, de algo interesante. Palomas, dice la palabra. Dice la Biblia que los más pobres podían ofrecer 2 tórtolos o un palomino en sus ofrendas. Entonces, ¿qué tiene de especial la palabra palomas aquí? La palabra palomas aquí tiene una connotación tremenda, hermanos. Se supone que estaba prohibido que hubiera aves cerca del templo. Si usted iba a ofrecer tórtolos o palominos, tenía que llevarlo con más sujetos que se pudiera. Pero tener palomas a la venta no era algo digno del templo, porque las palomas ensucian, si se vuelan. Las palomas volantes ensucian. ¿Sí saben a lo que me refiero? Era algo que estaba totalmente prohibido, que hubiera aves cerca del templo. Y la palabra del Señor nos dice que las palomas estaban ¿dónde? Adentro del templo. ¿Sí? Por eso el Señor a los que vendían palomas los echó fuera, y a todo el mundo. Incluso hizo un azote de cuerdas. La cosa, hermanos, es que se había perdido el sentido. Ya la gente venía al templo como allá al panteón de Marcos. ¿Sí lo explico? ¿Para qué es el panteón? ¿Para qué es? Para sepultar a los que se mueren. ¿Qué dijeron por ahí? Nos agarré la movida. Para sepultar a los muertos. Para eso es el panteón. El panteón no es para hacer una feria. El panteón no es para ir a celebrar, ir a bailar, ir a comer, No, el panteón no es para eso. El panteón es para sepultar a los muertos. Cuando usted va al panteón el día de muertos, usted no va a sepultar a los muertos. ¿A qué va? A algo totalmente diferente. Y espero que usted aquí va a ser nada más un decir. ¿Sí lo tengo? Se pierde completamente el sentido. Habían perdido completamente el sentido de lo que era ir al templo. Para ellos ir al templo era como ir a pagar el predial, a hacer filas que no se acaban, a tener que pagar. De por sí no nos gusta pagar los impuestos, quiero decir. A nadie le gusta pagar impuestos. Hermano, ¿me entiendes? ¿A usted le gusta ir a pagar infracciones? ¡Ay, qué felicidad cuando paga el tránsito! ¡Gloria a Dios, me paga el tránsito! Ahorita que me hagan mi infracción, me voy al tránsito a pagar inmediatamente. ¡Qué felicidad cuando nos toca ir a pagar el predial! O cuando nos toca ir a pagar la revalidación del carro, que se hacen las pilotas y luego se paran ahí los del mentado, ¿cómo se llaman? Retén ciudadano. ¿Ah? Que saca uno tiempo de donde no tiene, llega uno a predial o ahí a la recaudación de rentas a pagar el impuesto y no se puede porque están los del retén ciudadano. Y ya nos hicieron dar otra vuelta, Dios. ¡Ah, qué felicidad! ¡Ah, qué felicidad! Llegar al templo a adorar a Dios y que pase una vaca por enfrente de usted y le pise un pie porque usted anda ahí queriendo cincar y no haya por dónde, y las ovejas y los chivos y las palomas volando. Era un tianguis, era una verbena, era algo que no se podía adorar a Dios. Habían perdido completamente el sentido de lo que el templo significaba para ellos. El templo representaba la presencia de Dios. El templo era el lugar donde Dios
hablaba con el pueblo, donde Dios se manifestaba al pueblo, donde Dios perdonaba al pueblo, donde todo el culto tenía que ver con el templo. Pero ellos habían perdido completamente de vista el propósito del templo. Lo perdieron por completo. ¿Cómo habría una adoración que agradara a Dios si no se tenía claro el sentido de venir al templo? ¿Cómo iba a haber una adoración real? Miren, hace tiempo una persona me dijo: Martín, el día que Dios te permita construir o levantar una iglesia desde abajo, o sea, desde evangelizar, hacer cimientos, poner los muros, levantar el techo, sentar el techo, qué sé yo, y le pongas un nombre al templo, no le pongas templo cristiano. Pone salón fulano de tal, o centro de esto, pero no le pongas templo, porque la gente no va a ir. Y yo le dije a esa persona: ¿sabe qué? Le dije: ya que veo que el Señor me permita a mí poner o levantar un templo, una iglesia, lo primero que la gente va a ver cuando entre o cuando llegue, va a decir: templo cristiano. Y como Dios me dé ponerle. Dios nos permitió comenzar con la obra en Murphy. ¿Y cómo se llamó? Templo cristiano, trono de gracia. ¿Por qué? Porque la gente que venga tiene que saber a lo que viene. La gente que viene tiene que saber que no viene a celebrar, que no viene a gozar, que no viene a rendir culto delante de Dios. Venimos a rendir culto, que nos gozamos en el culto, eso es otra cosa, pero no venimos a gozarnos, venimos a adorar a Dios, venimos a exaltar a Dios, venimos a glorificarle a Él, venimos a darle toda nuestra alabanza y nuestra adoración a Él. A eso venimos, hermano. ¿Me explico? ¿Me estoy haciendo entender? A lo mejor ustedes dirán: no lo quiero decir, no a gozarme. Yo sí vengo no sé, a derramar mi gozo aquí. Pero ese no es el propósito. Nos gozamos como efecto secundario. ¿Me explico? Nos gozamos como un efecto secundario y no venimos a gozarnos, venimos a adorar a Dios. Ese es el propósito de estar aquí, hermano. Venimos porque queremos estar preparados para irnos. Venimos porque queremos que Dios hable en nuestras vidas. Venimos, pero el propósito del templo es más allá de gozarnos, es más allá de celebrar, es más allá de hacer nuestros panchos aquí en el altar. No sé si me estoy explicando. No podemos perder de vista que esto es un templo. No debemos perder de vista que esto es un templo. Que se nos enseña la palabra, gloria a Dios por ello. Que los niños tienen allá su cultito, gloria a Dios por ello. Pero a lo que venimos es a buscar el rostro de Dios. Tenemos que tener eso siempre en claro, hermanos, cuando venimos a la casa de Dios. No venimos a ver cómo viene vestido fulano, sultano, perengano. No venimos a ver si se bañó o no se bañó. Venimos a adorar a Dios. El pueblo de Israel, o el pueblo de Judea, como quiera llamar, el pueblo de Dios había perdido de vista a lo que iban al templo. Ya se venían preparados desde su casa para comprar un becerro, para comprar una oveja, para comprar una chiva, para ofrecer un sacrificio en un lugar donde sabían que no iban a poder adorar a Dios. Se venían por cumplir. Venían porque era una ley que tenían que obedecer, venir a Jerusalén en el día de la fiesta, pero habían perdido el sentido por completo de la razón por la que venían. Es por eso, hermano, que Jesús tuvo que purificar el templo, echar afuera a todo el mundo. Tenían que venir sorteando peligros, con el calor del día, con la lluvia, con el frío, con lo que sea. Porque muchos no venían de aquí, no venían de la vuelta de la esquina, no venían de aquí enfrente, venían desde lejos. Imagínense venir desde lejos, no sé, Luz, Liliana, a no poder adorar. Hermano Ricardo, ¿verdad? Que viene desde lejos. Para no poder adorar. Para no poder postrar delante de Dios, para no poder recibir el toque del Espíritu de Dios, porque está la
verbena todo lo que da. Porque si no se cae uno por acá, se cae el otro por allá, y te empujan y te avientan. Era una verbena, era un tianguis aquello. El mercado sobre ruedas, hagan de cuenta. En nuestros tiempos, tristemente, también se ha perdido el sentido de estar en un templo. Les decía esa persona, me dijo, no le pongas templo, porque la gente no va a ir. Y a lo mejor por eso faltan tanto dudas. Pero el asunto es, hermanos, que Efesios 5:27 nos dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En nuestros tiempos es triste, hermano. Pero también se ha perdido el sentido de estar en un templo. ¿A qué venimos? Dice la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. A eso venimos. A que Él limpie nuestras vidas. A que Él nos purifique, a que Él nos limpie, a que Él nos santifique. A escuchar su voz, a escuchar su palabra que limpie nuestros corazones. Que empiece desde adentro esa palabra. Sí, a veces raspa, a veces duele, a veces cala, pero empieza a sacar aquella suciedad de nuestras vidas para presentarnos delante de Dios como una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia sin mancha ni arruga. Segunda a Timoteo 4:3. Segunda a Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias, vamos a traducirlo, deseos. Deseos carnales. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿A las concupiscencias de quién? De la iglesia. De la iglesia. En este tiempo, como lo hemos venido diciendo, tenemos el problema de que el cristianismo se ha vuelto una moda. Ahora vemos una iglesia posmodernista, le dicen, que lo único que quiere es ver sus templos llenos de personas. Esa es la iglesia posmodernista. Una iglesia que quiere ver sus templos llenos de gente, 20,000, 25,000, 18,000, 15,000, no sé, la capacidad del edificio, pero la quieren ver llena de gente. Escuche, porque no es lo mismo ver un edificio lleno de gente que tener una iglesia llena de almas salvas, convertidas para la gloria de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo, y el problema, amados hermanos, es que esas personas que llenan esos estadios, que llenan esos megatemplos, esas mega iglesias, son almas que si no están convertidas, por mucho que estén en una iglesia, no serán salvas en el día de la ira. No serán arrebatadas en el arrebatamiento. Porque lo importante, hermano, no es que esté la gente llenando un edificio. Lo importante es que las almas se salven para la gloria de Dios. No podemos nosotros perder el enfoque de por qué este lugar se llama templo. No podemos perder ese enfoque, hermanos. Hay lugares donde usted va y todo parece menos un templo. En cierta ocasión nos invitaron a un lugar, hermanos. Estaba todo oscuro, negro. Y me llamó la atención que estaba lleno de gente. Había mucha gente. Incluso le cogen las ofrendas en carucha. Enorme, hermanos. Y en medio del concierto, por ahí una persona que estaba cantando dijo, esto es una rebelión. Amén. Dijo, pregunto, ¿qué es más importante? Gozarnos, alegrarnos, cotorrear aquí en el templo, que de repente pasarse el salito al carrillo 2. O venir a adorar. Escuché una persona una vez que me decía, a mí me encanta escuchar a
Porque siempre que predica, se avientan los chistes. Se avientan unos chistes que qué bárbaro, no, hombre. Pero tienes que estar ahí. Tienes que estar atento porque suelta el chiste y si no le agarraste, no le agarraste. Hay que andarle preguntando a todo el mundo de la vida y de qué cuál es el chiste. No, no venimos a reírnos. No venimos a cotorrearla, no venimos a una celebración. Hay iglesias, lugares que se dicen iglesias, que en sus horarios se ponen domingo de celebración. Me tocó cuando estaba en la moto, que así decía el horario de los servicios. Decía, domingo de celebración, sábado de película o concierto, miércoles de amistad. Y me quedé pensando, ¿a qué hora será el culto de oración? ¿A qué hora será el culto no sé, de estudio? Escuela dominical. Estaba en un localito, hermanos, un localito chiquito, arriba de una cantina. Un localito chiquito. Ahorita usted pasa por ahí, por donde se cambiaron, porque ya no están en ese localito. Es un mega bodegón. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que todas las iglesias que crecen enormemente están en pecado y están al infierno. No. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que necesitamos tener esa precaución de no perder el enfoque, de no dejarnos llevar por la emoción, de saber que venimos a un templo a adorar a Dios, que sepamos que este lugar es un templo, que la gente que pase por fuera sepan que este es un templo, que no es un cine, que no es un salón de baile, que no es un tianguis, que no es... Es un templo al donde venimos a buscar el rostro de nuestro Dios. Estamos hasta aquí, hermanos. Los veo muy tristes. Los veo muy tristes, se me hace que me pongo a contar chistes. En segundo lugar, hermanos, era necesario purificar el templo de Jerusalén, porque se había llenado de corrupción. Estaba totalmente corrompido el sistema religioso. Los saduceos tenían monopolizado, no los fariseos, los saduceos tenían monopolizado el culto, hermano. Eran los que tenían monopolizado el negocio del templo. Los saduceos. Los que no creen en la resurrección. Los que no creen en el espíritu, en el alma, los que no creen que habrá una vida posterior, los que vinieron con Jesús y le dijeron, maestro, fíjate que hubo una mujer que tuvo 7 maridos y los 7 maridos se murieron, era una viuda negra. Los 7 se murieron. En la resurrección, pues, ¿de quién va a ser esposa si los 7 la tuvieron? Esos tenían monopolizado el culto, imagínense. Gente que no cree en la resurrección, gente que no cree en el poder de Dios. Jesús les dijo, erráis, dice, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué hago tanta mención de los saduceos, hermanos? Porque quiero que entendamos que en nuestros tiempos estamos viviendo tiempos muy similares. Gente que no cree en la resurrección, que no cree que no tiene temor de Dios, que no le importa engañar a la gente con tal de que sus templos se llenen de gente. Gracias. El templo de Jerusalén, hermanos, estaba totalmente corrompido. Totalmente corrompido. Mateo capítulo 21, versículos 12 al 15. Mateo 21, del 12 al 15. Y entró Jesús en el templo de Dios. ¿En el templo de quién? De Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué cosa?
corrompido el sistema eclesiástico del templo en Jerusalén. El sistema religioso estaba completamente corrompido. No les importaba si la gente adoraba, no les importaba si la gente estaba bien con Dios o no, no les importaba si la gente venía con un corazón gozoso a adorar a Dios, no les importaba si estaban ahí nada más por compromiso, no. Ellos lo que querían era más dinero. Los mismos sacerdotes estaban coludidos con los comerciantes del templo para enriquecerse con la fe del pueblo. Ahí mismo en Mateo capítulo 21, versículo 14 al 15, dice, y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo con los cojos y los ciegos? Los sanó, escuche, los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Se indignaron. Se indignaron al ver el mover de Dios. Se indignaron al ver los milagros. Se indignaron al ver que los jóvenes adoraban y decían, Hosana al hijo de David. Hosana significa, por favor, sálvanos. ¿Por qué te decían, por favor, sálvanos? Estando en el templo, estando ahí los sacerdotes y estando ahí los escribas, los que enseñaban la ley. Y le dicen a Jesús, Hosana, sálvanos. Y estos tremendos hermanos ven los milagros, ven la obra de Dios a través de Jesucristo y se indignaron. Se indignaron. ¿Por qué no se indignaban al ver todo lo que estaba sucediendo en el templo? ¿Por qué no se indignaron al ver que la gente no estaba siendo transformada? ¿Por qué no se indignan al ver que las almas siguen estando en pecado, siguen en sus delitos, en sus pecados contra Dios, y no se indignan mientras ellos sigan recibiendo, mientras ellos sigan trayendo los diezmos, las ofrendas, las primicias, los pactos mentados, las mentadas siembras? No les importa lo que la gente esté haciendo. No les interesa a las almas. Los sacerdotes y los maestros de la ley se indignaron con Jesús. ¿Pero por qué se indignaron? Porque los jóvenes, los niños comenzaron a decir, Hosana, sálvanos, por favor, sálvanos. Lo que les indignaba era que Jesús fuera llamado hijo de David. Lo que les indignaba era que Jesús fuera llamado hijo de Dios, porque el hijo de David, porque hijo de David significaba que él era el Mesías, que él era el que venía a reinar y venía a limpiar y a depurar a su pueblo. Por eso se indignaron. No les indignaba lo que en la casa de Dios sucedía, los fraudes que se hacían. Usted podía traer un animalito de su casa para el sacrificio, el mejor de su casa, pero al llegar al templo resulta que su animalito no estaba purificado. ¿Y cómo lo purifico? No, pues no lo puedes purificar de la noche a la mañana. Tienes que meterlo y comprar uno de los que están acá dentro del templo, porque ya están purificados. Pero estaba así de gente. ¿En dónde lo vendo? No, para que no batalles, yo te lo compro. Ah, bueno, pues, ¿a cuánto me lo compras? Pues en 20 pesos. Y te vendo uno de los que tengo aquí ya purificados. ¿Y a cómo me lo vendes? ¿En 100? Para que más o menos nos demos una idea. Pero eso no los indignaba. Eso no indignaba a los sacerdotes, eso no indignaba a los maestros de la ley. Oye, pero bueno, pues véndeme el limón, véndeme el becerro, véndeme el... No más que sabes que esos 100 pesos no son purificados. Necesitas comprar moneda del templo para poder comprar el becerro aquí del templo. Ya como es el tipo de cambio, pues mira, el dólar está como en 28, en 18 pesos de dólar, pues más o menos.
era un fraude, era una de robos, era una... Imagínense el corazón del que venía a ofrendar, del que venía a adorar a Dios. ¿Cómo estaría su corazón? Era una corrupción total. Por eso es que la Biblia nos dice que Jesús hizo un azote de cuerdas. Y mucha gente se ofende cuando digo esto. Pero el azote de cuerdas no era para los bueyes, no era para las ovejas, no era para los chivos, no era para las palomas. El azote de cuerdas, hermanos, dice la palabra, el celo de tu casa me consume. Jesús se enojó al grado que hizo un azote de cuerdas y empezó a darle a quien se atravesara en medio. A dejarnos para afuera, vámonos. Porque la casa de mi padre, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¡Fuera de esta casa! ¡Fuera! Había un celo que estaba consumiendo el corazón de Jesús, hermanos, porque estaba viendo cómo la gente se estaba apartando de Dios por culpa de ese sacerdocio corrompido que había en la iglesia, que había en el templo. Los niños comenzaron a decirle, Hosana, a los jóvenes, Hosana, y los ciegos venían y eran sanados, los cojos venían y eran sanados. A ellos no les interesaban las almas, hermanos, como a Jesús. Se indignaron cuando vieron que Jesús estaba haciendo milagros, que la gente lo aclamaba como Salvador. Pero lo que les dio coraje, lo que los indignó, lo que los enojó, fue que sacara el comercio del templo. ¿Qué señal muestra ya que haces estas cosas? Le dijeron. ¿Cuáles cosas? No, las sanidades no. ¿Cuáles cosas? Echar fuera a los cambistas, echar fuera a los comerciantes. ¿Qué señal muestra ya que haces estas cosas? Tristemente, hermanos, esa misma corrupción ha llegado también a nuestros días. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Usted siembre, usted pacte con Dios. Herejías destructoras. Y aún negarán, escuche, al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos siguen a falsos profetas, muchos siguen a falsos maestros, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Se han puesto a ver videos en YouTube? ¿Cómo se habla de la iglesia? Y a veces ponen videitos, ¿verdad? Cortitos, algunos sacados de contexto y algunos con todo el contexto, y abajo los comentarios, cómo se blasfema el nombre de Cristo por falsos maestros, por falsos predicadores. Estaba viendo uno que Dios le dijo, creo que eso los he comentado, Dios le dijo que construyó una mega bodega a un lado de la iglesia, porque lo va a premiar con carros de lujo. Dios le dijo que le iba a llenar esa bodega con carros de lujo. ¿Y sabe qué dijo la iglesia? Amén. ¿De dónde creen que van a salir esos carros de lujo? De los que dijeron amén. ¿De dónde más? Ni modo que el gobierno se los vaya a dar. Batallados para que nos den una lámina o un carro. Amén, dicen para la bola de seguidores. Muchos seguirán sus disoluciones, a causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán ¿qué cosa?
mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Harán mercadería de vosotros, como la mentada vinatería de María, ¿no? Qué tremendo está esto. Traiga su botellita de agua para ser bendecida, dicen los de pare de mentir. Venga, le echamos el manto consagrado. ¿Ah? La astilla de la cruz de Cristo. La rosa de no sé dónde, de Guadalupe. Ah, no, ese es otro rollo. El aceite traído desde Tierra Santa y nada, que ya lo sacaron en un reportaje que estaban en un súper comprando el aceite. Y la gente va y les da el dinero. Y luego se quejan de que los estafaron. ¿Por qué? Porque la corrupción se ha metido en la iglesia, hermano. Y aquí es donde ustedes y yo tenemos que tener ese cuidado de que lo que se predique en este púlpito sea palabra de Dios y no la palabra del pastor, no la palabra del predicador invitado, sino lo que Dios verdaderamente está hablando en su palabra. Aquí tenemos que ser como los de Berea, hermanos, irnos a la Biblia y ver si verdaderamente las cosas que se predican son así en la Biblia. Porque no podemos poner en juego nuestra salvación. Tristemente, hermanos, muchos son los que terminan blasfemando el nombre del Señor porque fueron engañados. Se alejan de la iglesia y no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de la iglesia. No quieren saber nada de los cristianos porque los estafaron. Porque los engañaron. Hay cosas que debemos entender, hermanos. Primero, la principal causa de todo el mal que ha venido sobre la iglesia, escuche, la principal causa de todo el mal que ha venido sobre la iglesia son los falsos profetas, los falsos apóstoles, que han sabido engañar a la gente dentro de las iglesias. Y luego, cuando son descubiertos, la gente no se aparta de ellos, se aparta de todo aquel que se llame cristiano. No son capaces de buscar a alguien que de veras les predique la verdad. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que todos sean iguales. Y encajonan a todos en el mismo cajón. Por uno que los engañó. Dicen, pagan justos por pecadores, ¿verdad? Los falsos profetas entre el pueblo, gente que se ha levantado con una falsa revelación y ha engañado a multitudes con sus doctrinas de demonios. Por esas doctrinas el camino de la verdad es blasfemado. Y los creyentes que les creen a ese tipo de personas son explotadas hasta que se apartan del camino, hasta que entienden que los están explotando, hasta que entienden que los están engañando. El problema es que cuando entienden que los han engañado, forman una barrera entre ellos y el verdadero evangelio. El problema es que muchos predicadores ya no quieren predicar lo mismo. La iglesia ya no quiere oír lo mismo. Esta mañana, platicando con mi esposa, vino a mi mente un sermón que prediqué no hace mucho, no sé si fue la semana pasada o este miércoles. Está basado en Pedro, segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 12. Dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Sí lo tienen ahí en su Biblia? ¿Sí? Ok. Es importante. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Estas cosas. Repito, estas cosas.
aunque vosotros las sepáis. Estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y estéis confirmados en la verdad presente. Escuchen. El problema de nuestro tiempo es que la gente ya no quiere oír lo mismo. Y es que los predicadores ya no quieren predicar lo mismo, porque las iglesias ya no quieren oír lo mismo. Es un círculo vicioso. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto, hermanos? Pedro les dice que él tiene por necesario, en el versículo que es 14, 15, dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, o sea, cuando yo me muera, ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas, o sea, acordarse de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las mismas que les sigo predicando. El problema de nuestro tiempo es que la iglesia tiene una revelación nueva. La iglesia quiere escuchar un mensaje diferente. Ya se cansaron del huevo cocido, ahora quieren, no sé, una chuleta, ¿no? Lo hablamos en la mañana, ¿va? Un huevito cocido, un huevito con salchicha, un huevito con esto, con lo otro, pero el huevito no puede faltar. El mensaje de la palabra, hermanos, el evangelio no puede ser cambiado por nada. A lo mejor sazonarse diferente, a lo mejor presentarlo diferente, pero el mensaje tiene que ser el mismo. No podemos estar buscando revelaciones aquí, revelaciones allá. Tenemos que seguir, hermanos, escuchando la palabra de Dios. Hablábamos en la mañana, hasta los pastores necesitamos que se nos predique la palabra, aunque ya la sepamos y estemos confirmados en ella. Necesitamos oír palabra de Dios. La iglesia necesita oír palabra de Dios. Estoy haciendo entender, hermanos, no podemos cambiar el mensaje, porque ese ha sido el problema, hermanos. Ese ha sido el problema. Pablo le dijo a Timoteo, vendrán días en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué es eso? Que quieren oír cosas distintas. El hermano no sale de lo mismo, siempre está hablando de lo mismo. Hay 4 doctrinas fundamentales, cardinales. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene por segunda vez. Es el mensaje que tenemos que predicar. Yo no puedo venir con un mensaje distinto a esas 4 cosas. El mensaje que yo predico, hermano, tiene que estar basado en cualquiera de esas 4 cosas. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene por segunda vez. El mensaje que se predica en cualquier iglesia tiene que girar en torno a esos 4 temas. Nuestro mensaje tiene que ser Cristo-céntrico siempre. Porque de otra manera, hermanos, la corrupción llegará a la iglesia. La corrupción vendrá, hermanos. Porque el hombre siempre quiere más, siempre va a querer más. Entonces, tenemos que entender, hermanos, lo que quiero decir es que se ha cumplido lo que Pablo nos advirtió, que se han levantado falsos maestros conforme a las concupiscencias de los que se creen iglesia. De los que se creen iglesia. Aquellos que van a que les prediquen lo que ellos quieren oír y son arrastrados a un evangelio de conveniencia carnal y de emociones desbordadas. Aquí sí se siente, aquí sí está Dios. Mientras algunos se enriquecen sin importarles si las almas se salvan o se pierden junto con ellos. En tercer lugar, hermanos,
El templo de Jerusalén fue purificado porque era necesario mostrarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, la importancia de mantenernos fieles al Señor en todo tiempo. Efesios 5, 26 al 27. Al 27, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El enojo o celo, el Señor hizo ese azote de cuerdas que mencionábamos ahorita. Y aunque se oye como un discurso de odio, y aunque muchos cristianos se molesten, el azote, repito, era para todo aquel que se le pusiera enfrente. Juan 2, del 15 al 17. Juan 2, del 15 al 17. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo, fíjense bien, a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Para quién era el azote según usted? Para todos. Pero fíjense que hace diferencia entre los animales y todos. Entre todos, o sea, dice la palabra ahí, ¿verdad? 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y luego, ahí hay una coma. Y las ovejas, y los bueyes, y volcó a las mesas, los cambistas. Entonces, ¿para quién era nosotros? ¿Quiénes son todos? Todos no son las ovejas y todos no son los bueyes, porque ellos se mencionan aparte. Entonces, los cambistas, los comerciantes, los que estaban haciendo de la casa del Padre una casa de mercado, una cueva de ladrones, para ellos en el azote. ¿Que los animales qué culpa tienen? Pregunto, ¿qué culpa tienen los animales, hermano? Ahora, el enojo o celo de Jesús por la casa del Padre se tradujo en un azote de cuerdas. Quiero decirles, hermanos, que dentro de no mucho tiempo el celo de Dios por su pueblo no será un azote de cuerdas, sino que será el tiempo de la ira más terrible de Dios derramada sobre la tierra y derramada sobre todo aquel que no haya tenido el cuidado de enfocar sus ojos para ver el propósito original del templo y que haya hecho de la casa del Padre una cueva de ladrones. La ira de Dios vendrá sobre todos ellos y no será un azote de cuerdas, sino que serán juicios terribles que serán derramados sobre la tierra y ellos participarán de la ira de Dios, beberán el cáliz de la ira por haber corrompido a la novia, por haber corrompido al pueblo del Señor, por haber corrompido la casa de Dios y por haberse enriquecido con la fe de la gente que ha venido a la casa de Dios a buscar una respuesta real para sus vidas. Ellos que provocaron la blasfemia contra el nombre del Señor, ellos que provocaron que la gente se apartara de Dios, que hicieron una barrera entre ellos y Dios, ellos probarán el cáliz de la ira, probarán el azote que no será de cuerdas, sino que será con toda la mano de Dios contra ellos. No, hermanos, el azote que viene no es un azote de cuerdas. Y si a los cambistas les dolió, y si a los que estaban ahí comprando y vendiendo les dolió, ellos tendrán que probar el dolor más fuerte de saber que pudieron escapar
y no lo hicieron por su avaricia. Este es tiempo de clamar, hermanos, por una purificación en nuestra vida, por una purificación en la iglesia de Dios. Este es el tiempo de clamar: Hosana, hijo de David. Este es tiempo, hermanos, porque en este tiempo es necesario que Jesús purifique su templo, su templo. No este edificio, no. Sino su templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y es necesario que este templo sea purificado, hermano, para que podamos estar listos para el arrebatamiento de la iglesia, ya que nos falta mucho tiempo para que suceda. Primero los Tesalonicenses 4, del 13 al 18 nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá el Señor con él a los que durmieron con él. Por lo demás, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es necesario, hermano. Es necesario que seamos purificados. Como leíamos en Efesios 5, 26 al 27, Dios desea una iglesia gloriosa. Dios desea una iglesia sin mancha. Dios desea una iglesia que no lleve arruga alguna, hermano. Él se entregó a sí mismo por esa iglesia. Además, en Juan 14 Jesús prometió que en la casa de su Padre hay muchas moradas y que iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está nosotros también estemos con Él cuando Él venga por nosotros. Mateo capítulo 25 nos dice que en la Biblia que había una boda y había personas invitadas a esa boda, pero no todos los invitados pudieron entrar, solamente entraron 5. 5 personas de 10 que estaban esperando para entrar a esas bodas. ¿Usted conoce la historia de las 10 vírgenes? De Mateo 25. Solamente aquellas vírgenes que estuvieron preparadas para entrar, entraron. Y detrás de ellas se cerró la puerta. Y cuando estuvimos meditando en este pasaje de Mateo 25, decíamos: las 10 vírgenes, las 10, estuvieron ahí acurrucadas junto a la puerta. Las 10 esperaban al novio, las 10 tenían lámparas, las 10 estaban esperando que el novio llegara para entrar a las bodas, pero solo 5 pudieron entrar. Este es el tiempo, este es el momento de decirle: Señor, Hosana, Señor, purifícanos, Señor, límpianos, Señor, ayúdanos a que nuestras lámparas estén encendidas y preparadas para tu venida, porque es el tiempo, no podemos perder más tiempo. Esta mañana le decía a mi esposa: no sé si tuve un sueño o si fue que alguien me lo dijo, de verdad no lo recuerdo, pero pienso que fue un sueño. Alguien llegaba y me decía: ya no falta mucho. Y yo entendía de que se trataba del arrebatamiento. Yo entendía que se trataba de que Cristo viene. Y él me decía: ya no falta mucho. Y se iba. Yo no quiero decirle que tengo sueños, que soy José el soñador. No. Lo que quiero decirle, hermano, es que es tiempo de que Dios purifique su casa. Es tiempo de que Dios purifique nuestras vidas. Que si hay algo ahí que está estorbándonos, podamos entregarlo y decirle: Señor, aquí está esta vaca, aquí está esta oveja, aquí está este chivo, esta paloma, sácalo de mí. Sácalo. Échalo fuera de mi vida.
desarráigalo de mi corazón. Cualquier cosa que haya, hermano, estamos viviendo tiempos decisivos. Estamos parados en el valle de Josafat, estamos en el valle de la decisión, estamos en la encrucijada del camino. Aquí es donde nosotros tenemos que decidir. O le decimos: Señor, límpiame, purifícame, enséñame el camino, o nos apartamos. Este es el tiempo, este es el momento en el que el templo de Dios tiene que ser purificado. Estamos viviendo esos tiempos, hermano, en los que nos preparamos para ser arrebatados junto con los que se levantarán de los muertos. ¿O no nos preparamos? Creo, hermano, que el mensaje es claro. Necesitamos que el Señor purifique su casa. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a ser purificado? ¿Quién está dispuesto a dejar que limpie su casa? A veces cuando llega gente a la casa andamos apurados recogiendo la sala, echando los calcetines cochinos a ver a dónde, los trastes sucios, que no los vean. Porque no queremos que la visita vea la suciedad que a veces hay. Pero ahí donde están los calcetines sucios, ahí donde están los trastes de hace 3 días que no hemos tenido el tiempo de lavar, ahí es donde Dios quiere entrar. Ahí es donde nosotros queremos esconder, ahí es donde Dios quiere entrar. Y ahí es donde nosotros tenemos que decirle al Señor: pues así está mi casa. Ayúdame a limpiar. Ayúdame a sacar lo que tengo que sacar. Ayúdame a renunciar a lo que no he podido. Ayúdame a apartarme de lo que no he sabido cómo. Porque Él viene por su pueblo. Él viene por su iglesia. Y creo que su iglesia, o parte de ella, estamos aquí. Así que si usted es parte de la iglesia, si usted es parte del rebaño, si usted es parte del templo del Espíritu Santo, yo le invito para que le diga: Espíritu Santo, aquí estoy, límpiame. Ayúdame a permanecer en ti. Ayúdame a no perder la visión a lo que vengo el templo. Ayúdame a no dejar que la corrupción llene mi vida. Ayúdanos para que podamos ser limpios, puros para tu venida. Póngase sobre esos pies. Si usted quiere venir al altar, no necesita invitación. Usted puede venir al altar. Señor, he predicado tu palabra. Oh, cómo necesitamos ser purificados por ti. Porque a veces la religión no es suficiente, Señor. Quizás tenemos una religión, la mejor religión a nuestros ojos, pero no es suficiente, Señor. Hoy necesitamos ese mover de tu Espíritu Santo, Señor, que toque nuestras vidas, que transforme nuestros corazones, que limpie hasta el rincón más oscuro de nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo purifique este templo. Que tu nombre sea glorificado en este lugar, Señor. Aquí estamos, Padre Celestial, suplicándote que tú te glorifiques en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo llene nuestro corazón, Señor. Y que podamos ver, Señor, ese mover poderoso de tu Espíritu Santo. Queremos estar listos para el arrebatamiento, Señor. Necesitamos estar listos para ese momento, cuando tú nos llames a tu presencia en la eternidad, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas. Llena este lugar con tu presencia, Señor. Manifiesta tu gloria sobre tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús.
Jesús, Señor, santifica tu pueblo, santifica nuestra vida. Lávanos de nuestra maldad, límpianos de toda impureza, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, para que este pueblo pueda ser un pueblo limpio, un pueblo santo, un pueblo que te alabe en espíritu y en verdad. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú te glorifiques, Padre. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas. Que el poder de lo alto descienda sobre nosotros, Señor. Y que podamos ver tu mano, Padre, en nuestro corazón, tocando, cambiando, santificando nuestras vidas. Amado Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, glorifica tu nombre en este pueblo, en este rebaño pequeño. Sí, Señor, somos una manada pequeña, pero nos ponemos en tus manos, Señor. Suplicándote que te glorifiques en nuestro corazón, en nuestras vidas. Purificando este lugar, Señor, purificando este templo. Purificando este edificio, sí, pero purificando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Oh, ven a llenarnos, Señor. Ven a glorificar tu nombre. Ven a derramar tu presencia. Espíritu Santo, el lugar es tuyo. Ministra nuestro corazón, Espíritu Santo. Ministra nuestro corazón, Señor. Lávanos de nuestra maldad, límpianos, Señor, cada día más y más. Para que cuando la trompeta suene, Señor, nosotros podamos ir contigo. En tus manos están nuestros hijos, Señor. Oh, con tu mano nuestra descendencia está en tus manos. Padre Celestial, purifícanos. Purifícanos, Señor, purifícanos. Límpianos, lávanos, santifícanos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. No te olvides de nosotros, Señor. No te olvides de Peniel, Padre. No te olvides de sus pastores. No te olvides, Señor, de tus ovejas. Oh, Señor, purifícanos. Purifícanos, Señor, purifícanos. Oh, Dios, en el nombre de Jesús. Llena nuestras vidas de ti, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Sea tu nombre glorificado, Padre. A ti la gloria, Padre Celestial. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Siga orando, si está ahí, siga orando, no importa. Deje que Dios se manifieste, deje que Dios se glorifique, que Dios te toque. Oh, Señor, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Pues, hermanos, Dios me los bendiga. Esperamos en el Señor que esta palabra sea edificación para su vida. Y le invitamos para que los que están ahí en internet no dejen de congregarse. No sé si son miembros aquí o si son miembros en otro lado, pero no dejen de congregarse. Alguien preguntaba por la dirección del templo, es Séptima y San Jerónimo, Colonia Desarrollo Urbano, en Chihuahua. Así que si usted le interesa congregarse en un lugar y no tiene dónde, pues aquí estamos, todos son bienvenidos. Y si usted tiene dónde congregarse, pues no deje de congregarse, no deje de congregarse. Que Dios les bendiga. Y les recordamos nuestros cultos, hermanos, el miércoles a las 6 de la tarde,
nuestra reflexión en la palabra del Señor, el viernes oración y el domingo a las 11 de la mañana escuela dominical y culto a las 12 del día. Les recordamos, hermanos, nuestra petición del minuto de oración. A partir de mañana estamos orando por un derramamiento del Espíritu Santo y que Dios ponga carga en nosotros por el evangelismo. Ore que Dios ponga en ustedes ese deseo de ganar almas para Él, de predicar la palabra, de dar testimonio. Amén. Algunos de los que nos van a oír son nuestros familiares, hermanos, así que pensemos en esto. Son almas que necesitan ser restauradas. Son almas que necesitan al Señor Jesús. Amén. Que Dios ponga en nosotros carga por ellos y que podamos ganar a uno para Cristo este año, en lo que queda de este año. Que podamos traer a uno para Cristo, no para la iglesia, sino para Cristo. Amén. Si se congrega aquí, gloria a Dios. Si no, gloria a Dios también. Lo importante es que haya almas salvas. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos rogándote, Señor, que vayas con nosotros a cada hogar, a donde quiera que vayamos, Señor. Sea tu nombre glorificado en nuestras vidas. Guárdanos en el camino, Señor. No permitas que nos desviemos a diestra o a siniestra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos.